Bueno, entonces para hoy vamos a trabajar haciendo una obra de Rembrandt. Entonces ya saben cómo es el asunto. Normalmente trabajamos a partir de una hoja de papel, pero en este caso, como vamos a hacer un Rembrandt, entonces se me ocurre que puede ser mejor utilizar un pequeño cartón craft tamaño octavo. Bueno, y con esto del encierro, si no tienen un cartón craft, pues pueden utilizar también un pedazo de caja de cartón. Entonces, si lo quieren hacer en un cartón de caja, perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos un libro para mirarlo. No, mentiras. Este es Odd Nedrum. Es un artista que en la actualidad pues intenta pintar como Rembrandt. Entonces, bueno, no tenemos a disposición libro de Rembrandt, pero vamos a escoger una imagen de internet, que es esta imagen, retrato de un viejo judío. Entonces vamos a trabajar un fragmento de esta obra, el rostro básicamente, es decir, lo principal, para ir a lo esencial de la forma de trabajo. Bueno, Rembrandt, por favor, ayúdame a entenderte. La paleta de colores pues son negro, blanco, amarillo de Nápoles, ocre, siena tostado, rojo carmín, un poquito de amarillo cromo y azul ultramarino inicialmente. Entonces vamos a hacer un trabajo, una pintura de un viejo judío, a ver cómo nos va. La idea es poder hacerla en 20 minutos como hemos estado haciendo hasta ahora, a ver si lo logramos. La ponemos un poquito más rápido para poderla ir mirando y irla comentando, entonces hagámosle. Bueno, entonces ahí tenemos el cartón craft al cual le hemos aplicado una primera base con acrílico, una base de color violáceo para comenzar la pintura a partir de un fondo general oscuro, lo que nos va, digamos, a permitir un cierto tipo de aproximación y desarrollo particular del trabajo, un poco diferente a los ejercicios que hicimos anteriormente, en los cuales trabajamos a partir del fondo claro del papel. En este caso estamos trabajando un poco como hacían los artistas barrocos, precisamente, que es partir de un medio tono oscuro. Se llamaba el fondo de bolo, era en general un color rojizo oscuro, lo que nos va a permitir ir sacando la forma de lo oscuro hacia lo claro, como lo estoy haciendo aquí en esta primera capa de pintura, con un color que es mezclado entre amarillo de Nápoles y un poquito de siena tostado, y estamos utilizando el pincel seco, es decir, se llama la técnica de pincel seco, es decir, sin nada de líquido y con poca carga de pintura va uno generando ya el modelado de la forma, intentando producir diferentes tonos con un mismo color inicial. Mezclamos el color en la paleta y simplemente lo vamos colocando y lo vamos friccionando sobre la superficie, de tal forma que vamos modelando a la manera de la utilización de un carboncillo, en el cual podemos con mayor, digamos, presión hacer unos tonos más oscuros en el caso del carboncillo y unos tonos más claros si hacemos menos presión. En este caso, como es un color que se pone encima de un fondo oscuro, pues entre más presión pues va a ser un poquito más claro y menos presión va a ser más oscurito. Entonces aquí ya estoy poniéndole un color ocre para sacar un color un poquito más claro y seguir modelando la forma inicial. Fíjense que no he trabajado hasta ahora nada con línea, es decir, la línea comienza a aparecer pero no la he hecho, siempre he estado modelando. No es como con los otros ejercicios que partía del fondo claro del papel e inicialmente realizaba un dibujo lineal que podría ser con carboncillo o directamente con el pincel, sino aquí no he estado pensando en la línea, sino he estado trabajando inicialmente todo el tiempo a partir del modelado de la forma. Importante un dato sobre esta pintura que se conserva en el Hermitage: el tema es el retrato de un viejo judío de 1654. Resulta que Rembrandt vivía en un barrio de Ámsterdam donde residían muchos judíos, y de ese entorno el artista retomó modelos que tenían fisionomías apropiadas para hacer escenas especialmente del Antiguo Testamento. Aquí, por ejemplo, ya me pasé a un color mezclado entre siena tostado y un poquito de rojo para comenzar a generar un medio tono hacia lo oscuro, y también para trabajar un color un poquito más saturado. De todas formas, ahí vuelvo nuevamente a poner claros. Al final de la pintura las luces vienen a ser las zonas más empastadas, de mayor materia, es decir, en el proceso primero se utilizan capas delgadas y poco a poco se van poniendo capas más gruesas en los tonos más claros. Ahora, y aquí con el pincel liner me doy cuenta que tengo que subir un poco el ojo que se ve aquí a la derecha, y después continúo con luces un poquito más extremas.
Bueno, está quedando un poco parecido a mi papá, que se parece un poco a Rembrandt. De hecho, Rembrandt siempre me ha parecido como un arquetipo paterno y el tipo hacía muchos retratos cultivando un género de pintura muy propio del barroco holandés que se llama Tronie, que son retratos con gestos a veces exagerados o con vestidos llamativos que no representaban a una persona en específico, sino más eran como figuras arquetípicas. Se llamaban Tronies, entonces búsquenlos. Sigamos. Bueno, ahí va tomando forma. Ya por ejemplo acá vuelvo un poco hacia el oscuro, marcando la línea con el pincel, con este pincel delgadito. Entonces ahí ya comienzo a trabajar, a mejorar un poco la forma, trabajar los oscuros, y en otros momentos pues vuelvo a las luces. Entonces es como un trabajo que se va dando en ciertos momentos hacia las luces y en otros momentos hacia las sombras. Cuando es hacia las sombras pues puedo volver a dibujar, puedo trabajar la línea para mejorar la forma. Entonces poco a poco voy yendo hacia tonos cada vez más oscuros, y en otros momentos trabajo nuevamente las luces, como estoy haciendo aquí, al ir sacando más, con un tono un poco más clarito, la barba, ¿no? Y también saber que el tipo se volvió rico vendiendo sus pinturas, a comer a sus anchas, a comprar todo tipo de objetos de lujos, antigüedades, esculturas renacentistas. Se dedicó a despilfarrar el dinero, terminó al final bastante pobre. Además se le murió Saskia, la esposa, casi se vuelve loco. Aquí hay un quiebre importante. Ahí lo que pasó fue que pensé que el ojo no me estaba quedando bien la forma, entonces simplemente lo barrí un poco para que se volviera más tenue, menos marcado, y ahí comencé a ponerle unas sombras con un color, con un poco de azul ultramarino, para que contrasten con las luces en colores cálidos. Algo curioso de las pinturas de Rembrandt es que si uno se pone a mirar los retratos, casi que todos los retratos tienen algo parecido a él mismo, es decir, como que las mismas figuras, el tipo de idealización estética de las figuras hace que los retratos tengan algo también muy particular, muy similar al mismo artista, a la misma fisionomía del artista. Lo que pasaba también con Egon Schiele. Entonces muchos artistas como que trabajan un estilo y las figuras terminan pareciendo bastante a ellos mismos. Bueno, entonces ahí también los mismos colores que voy colocando se van mezclando con los colores que ya he aplicado. Entonces también, dependiendo de cómo trabaje con el pincel, voy poniendo pintura sobre una que evidentemente todavía no está seca, pero entonces estoy trabajando en esa relación de húmedo sobre húmedo, ¿no? Entonces teniendo en cuenta lo que ya puse y lo que pongo después encima, que se mezcla con lo que puse antes. De todas formas, pues es un tipo de pintura en Rembrandt, pues viene de la tradición de Tiziano, que es dejar ver la marca del pincel sobre el soporte. No se trata de la pintura, digamos, renacentista o de finales de la Edad Media, de los primitivos flamencos o ese tipo de pintura donde la idea era que no se viera la marca del pincel. En este tipo de pintura, básicamente por la influencia de Tiziano en Rembrandt, pues hay un interés de que se vea el trazo del pincel, el gesto, la velocidad del trabajo y las pinceladas marcadas unas al lado de las otras. Bueno, esta técnica comencé a entenderla más o menos hacia el 2004-2005, que tuve la oportunidad de ver diversas obras de Rembrandt, especialmente en París y en Ámsterdam. Hice un viaje, cuando estaba viviendo en Estrasburgo, hice un viaje a Ámsterdam que me quedé en un hostal que era muy chistoso porque había un bar abajo. Entonces una noche estaba tomándome una sopa y había como unos ratones ahí al lado de la barra. Entonces pues como un poco chistoso, incluso en Ámsterdam pueden encontrarse animales en los lugares menos esperados. Bueno, ahí le trabajo un poquito el párpado, poniéndole una pequeña luz. A veces simplemente con pequeños toques de pintura que uno le va poniendo, un pequeño toque de pintura ya puede terminar cambiando toda la estructura. Entonces se van colocando, se van tanteando, pero siempre es un tanteo. De todas formas, siempre se le puede ir colocando más capas encima si uno, digamos, la embarra en cierto momento. Entonces la pintura siempre se puede ir moldeando en la medida en que le voy aplicando otras capas encima y la voy transformando. La idea es que nada quede estático completamente y que la misma figura se vaya
vaya desarrollando un poco por todas partes sin que haya como unas partes que se avancen más que otras, porque entonces eso hace que de pronto si avanzo demasiado en una parte se me vuelve muy rígida y otras partes todavía no están suficientemente consolidadas. Entonces la idea es como ir avanzando un poco por todas partes en la medida en que se va desarrollando el proceso. Bueno, el tipo era totalmente ortodoxo y experimental. A veces trabajaba con la parte de atrás del pincel para raspar la pintura aún fresca y hacer líneas, por ejemplo, para el pelo. Era frecuente que trabajara con dos pinceles, uno delgado, fino y puntiagudo y el otro más grueso de cerda redonda, tal como estamos haciéndolo aquí. Fíjense que toda la pintura la estamos haciendo con solo dos pinceles. A veces se recomienda un pincel para los oscuros, que en este caso es el delgado, y el otro, el más grueso, para las luces, aunque aquí yo a veces me salto eso y utilizo los dos pinceles para poner luces y sombras. No los lavo en ningún momento, si acaso los limpio rápidamente al lado, como se ven en esas manchas al lado derecho de la pantalla. La línea va apareciendo en ciertas partes por la relación de contrastes de tonos y en otras partes sí se marca, pero no está marcada en todas partes. Fíjense que no es como en la pintura lineal, por ejemplo, de principios del Renacimiento, donde la línea se ve y aparece, por ejemplo, en Botticelli, sino acá en algunas partes aparece, en otras partes simplemente se entiende el lugar donde iría la línea y todo confluye en una unidad general que hace que al estar presente ese trabajo de pincelada visible con la distancia, todo se unifica, digamos, en una totalidad, y en la cercanía de la pintura se ve la materia puesta directamente, tal como era el interés, digamos, de este tipo de pintores, especialmente a partir del siglo XVI, ¿no? Que es, digamos, el tipo de pintura gestual, la idea de una pintura genial, una pintura de genio, donde con pocos pinceladas el artista logra generar toda una realidad de una manera que superaba el tipo de pintura mucho más lenta y metódica de los artesanos de la Edad Media. Y un último dato clave es que el tipo nunca viajó a Italia. Parece que en esa época los artistas del norte de Europa siempre hacían un viaje a Italia para conocer las pinturas, sobre todo el Renacimiento, pero Rembrandt era bastante terco y pues no le interesaba mucho viajar. Además, en Ámsterdam pues había un comercio muy grande de pinturas, entonces ahí él pudo entrar en contacto con obras de discípulos de Caravaggio, de los cuales pues se inspira para el desarrollo del claroscuro, que también aparece muy presente en su trabajo. Bueno, ahí está lo que alcanzamos a hacer en este rato. Casi que nos pasamos del tiempo propuesto, pero bueno, algo se pare, algo de pronto nos parecemos algo. Estaba difícil, hay que reconocer que esta vez estaba difícil, pero ahí algo salió, y pues la idea es continuar a ver cómo nos va la próxima vez con otro artista y seguir indagando en esto de las técnicas para poder apropiar recursos para la creación contemporánea en pintura. Entonces, suscríbete al canal, dale like, compártelo y nos vemos en la próxima cápsula a ver a qué nos lleva la próxima vez. Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Sigue pintando. Hasta pronto. Quiero pintar esa cara de bribón que tienes, pero no sois más que un mal pintor. Los pintores decentes pintan a la gente decente, a caballeros de posición, bellas damas, reyes. Reyes sí pinto. Haré de ti un rey del Antiguo Testamento. Haré de ti un rey del Antiguo Testamento. Haré de ti un rey del Antiguo Testamento.